Hola amigos y amigas, durante mi visita al municipio de Panchimalco, observé que en el kilómetro 10,5 de la carretera que conduce a dicho municipio existen diversas esculturas gigantes y hoy te traigo imágenes de ellas en mi caminata hasta el pueblo de Panchimalco. Soy Eduardo Crespín y te invito a vivir juntos la literatura, la cultura y el arte. Comenzamos. Advertencia: el contenido de este video despertará la curiosidad e incentivará la investigación. En el kilómetro 10,5 de la carretera que conduce a Panchimalco se encuentran varias esculturas gigantes de animales que me llamaron mucho la atención. Las quise conocer de cerca y saber más sobre ellas. ¿Quién fue el autor? ¿Cuándo se crearon? ¿Por qué se crearon? Te invito a quedarte en el video para conocer más. Al comienzo de la carretera encontrarás una escultura de 3 iguanas que salen de un paredón. El uso de las formaciones rocosas del área se une a cada una de las esculturas para que se vean real. Una escultura de iguana se puede observar todo su cuerpo. Además, encontramos 2 cabezas de ellas que sobresalen de los huecos de la pared y han utilizado colores llamativos. Noté que una de las esculturas se encuentra dañada con grafiti, por lo cual te pido el cuidado de cada obra de arte que encuentres a cielo abierto en El Salvador. Todos somos parte de la cultura y es nuestro deber proyectarla. Seguí mi caminar y encontré esculturas de conejos. Es una especie de mamífero que puede llegar a medir hasta 50 centímetros y su masa puede ser hasta 2,5 kilogramos. Se caracterizan por tener un cuerpo cubierto de un pelaje espeso y lanudo, de color pardo pálido a gris, cabeza ovalada y ojos grandes. Tiene orejas largas de hasta 7 centímetros, los cuales les ayuda a regular la temperatura del cuerpo, y una cola muy corta. Sus patas anteriores son más cortas que las posteriores. Mide de 34 a 50 centímetros en condiciones favorables, incluso más en razas domésticas. Luego encontré unas hermosas tortugas que se asemejan a las tortugas Galápagos. Son una especie terrestre conocida porque habitan en las Islas Galápagos. Logran vivir de 300 a 400 años. Fueron descubiertas en 1536, pero aparecieron en el mapa hasta 1570. Estas esculturas poseen un color verdoso que se entremezclan con la naturaleza. Unos cuantos metros más adelante encontré la escultura de un hipopótamo. En este espacio evidenciamos la presencia de piedra de río que ha sido utilizada para rellenar la escultura.
El hipopótamo es un animal semiacuático que habita en ríos y lagos. Controla la zona de los ríos donde habitan. Durante el día reposan en el agua o en el fango, y tanto la cópula como el parto de este animal suceden en el agua. Pero, ¿te has preguntado quién es el escultor de estas obras? El escultor es Julio Hernández, quien se ha dedicado al tallado en piedra. Estudió el bachillerato industrial y por razones económicas no pudo estudiar una carrera universitaria. Sin embargo, ahora hay posibilidades que alguna universidad o algún proyecto lo vea y pueda acceder a la educación. Según sus propias palabras, vivir del arte en el país es complicado, ya que no existe el apoyo de parte de las instituciones correspondientes. Por ello, la falta de empleo lleva a recorrer varias partes de El Salvador en búsqueda de oportunidades que generen ingresos a través del dibujo. Esta iniciativa inició en el año 2019, al ver que muchos turistas nacionales y extranjeros se asombraban al ver hermosas esculturas en piedra en Panchimalco, lo cual motivó a crear su propuesta. Al comienzo eran 15 personas que integraban el proyecto, pero por razones personales fueron desistiendo, por lo que actualmente solo cuentan con 6 integrantes que siguen dándole vida al proyecto. Pude notar cómo han mezclado el arte con los árboles de la zona verde, al ver una escultura de manos que nos brinda un mensaje: cuidar la naturaleza. A unos cuantos pasos se encuentra otra escultura de un mapache. Tienen un tamaño mediano y pueden llegar a medir entre 40 centímetros y 55 centímetros de alto. Es un poco mayor y más grueso que un gato, de pelo medianamente largo y de color gris plateado, más oscuro en el centro del lomo. El pelo de las extremidades casi blanca, cola larga y anillada, gris plateado con blanco o casi blanco, y una característica mancha de pelo negro que va desde cada mejilla a cada ojo, lo que lo hace muy reconocible, pues parece como si se llevara un antifaz. Seguí mi camino y encontré una familia de venados. La familia de venados son mamíferos rumiantes que incluyen los ciervos o venados.
Tienen patas delgadas y pezuñas hendidas y largos cuellos con cabezas largas y finas. Además, los machos tienen grandes cuernos que los hacen ver imponentes. Pero, ¿de qué están hechas las esculturas? Fui en búsqueda de recabar dicha información de primera mano. Me acerqué a una de ellas que parece inacabada y lo que logré notar fue piedra, hierro, sacos de yute y otros materiales. Según algunas fuentes, se designaron sitios específicos en la carretera hacia Panchimalco. En el área se ha hecho un estudio previo para hacer uso de las formaciones de pared o zonas regulares para la creación. Se visualizó el uso de piedra de río que brindó la solidez de los cuerpos. Estas están agrupadas en sacos de yute para una mejor solidez. Están reforzadas con varillas de hierro corrugado de media pulgada, de la cual se engloba alambre de gallinero en todos los contornos de la pieza, la cual complica la formación de la obra por el complejo manejo de los materiales. Luego está recubierto con pasta creada por la tierra blanca o barro, en donde se ha tallado cada una de ellas, para luego ser repellada con pasta de cemento y luego ser pintadas. Unos cuantos metros encontré un ícono de la zona, una escultura de un gorila, que se ha hecho muy famosa en las redes sociales. Los gorilas se desplazan generalmente en 4 patas. Sus extremidades anteriores son más largas que las posteriores y se asemejan a brazos, aunque son utilizadas también como punto de apoyo al caminar. Los machos miden entre 1.65 metros y 1.75 metros de altura y pesan entre 140 y 200 kilogramos. En esta escultura me detuve para tomarme una foto para el recuerdo. En la parada de buses de esta carretera hay una escultura de un armadillo. Los armadillos se caracterizan por ser de un caparazón dorsal forjado por placas yuxtapuestas ordenadas por lo general en filas transversales, con cola bastante larga y extremidades cortas. Esta especie se encuentra en peligro de extinción en El Salvador. Si ves uno, no lo intentes cazar. Los armadillos son mamíferos fácil de reconocer, distinguirlos por tener una armadura forjada por placas óseas cubiertas por escudos que les sirven como protección, y que en algunos géneros permite enrollarse en forma de bola. Otro lugar muy emblemático es donde se encuentran las esculturas de unos caballos mellizos, una jirafa acostada, una pareja de leones. Nos dio curiosidad de escalarlas para tomarnos unas cuantas fotografías. La jirafa es una especie de mamífero propio de África. Es la más alta de todas las especies de animales terrestres existentes, ya que puede alcanzar una altura de 5.8 metros y un peso que varía entre 750 y 1600 kilogramos. Los leones son mamíferos carnívoros.
El peso natural de los leones adultos varía generalmente entre 180 y 190 los machos y las hembras entre 120 y 182 kilogramos. Los leones tienden a tener un tamaño diferente según el medio ambiente y la zona que habitan, algo que resulta en una gran variedad de pesos registrados. Los caballos son herbívoros de gran porte, cuello largo, arqueado, poblado por largas crines. Las patas de los caballos terminan en un solo casco. A unos cuantos metros encontré otro ícono, un enorme cocodrilo que reposa. Son reptiles que viven en las áreas tropicales de África, Asia, América y Australia. Son excelentes nadadores gracias a que tienen piel entre los dedos de las patas traseras que ayudan a nadar con mayor rapidez. Su apariencia es parecida a las de las aletas de buceo. Suelen vivir en ríos de corriente lenta y se alimentan de una amplia variedad de animales, preferentemente vivos. Su piel es escamosa, dura y seca. Desde la carretera, esta escultura se ve imponente por su gran tamaño. A unos cuantos metros encontré la escultura de una cobra, una serpiente venenosa que habita en zonas tropicales y desérticas del sur de Asia y África. Es fácil reconocerla porque despliega una especie de capucha en la zona de la cabeza cuando están irritadas o en peligro. Logran hacer esto ampliando las vértebras de la cabeza. Esta escultura tiene un color amarillo que me recordó a otra especie de serpiente. Más adelante encontré la escultura de un elefante que me recordó a nuestra querida Manyula. Los elefantes son una especie de verdaderos ingenieros de los ecosistemas, ya que desempeñan un papel clave en los hábitats donde viven, ya que ayudan a mantener el equilibrio de la biodiversidad en los ecosistemas que comparten con otras especies. Y aunque los elefantes son originarios de África y Asia, tienen un importante significado cultural simbólico alrededor del mundo. Otra escultura muy adorable es una yegua con su potrillo.
Las yeguas son un mamífero equino de tamaño mediano o grande, de pelo corto de color generalmente uniforme y orejas cortas. Se domestica con facilidad y suele usarse para la monta. Esta escultura me cautivó, ya que podemos ver a ella acostada con su potrillo. Dejé las esculturas y seguí caminando sobre la carretera para ver si habían más, pero encontré una panorámica de la Puerta del Diablo. Desde esta carretera se puede notar la hermosura del peñasco, ya que está rodeada de mucha vegetación. Así, llegué a las últimas esculturas, que se trata de un ratón y un gato. Solo me recordó a la caricatura de Tom y Jerry. Desde la carretera que conduce a Panchimalco, me despido invitándote a que vengas a visitarlas. Puedes venirte en bus en la ruta 17 y bajarte después del mirador de los Planes de Renderos o utilizar tu propio transporte. Además, te invito a seguirme en mi canal de YouTube, ya que cada semana te traigo nuevos lugares que conocer. Sígueme en mis redes sociales como Eduardo Crespín, en Facebook, Twitter, Instagram y Telegram. Nos vemos a la próxima.